¿Ya pueden ver la presentación? Sí, maestra. Maestra, ya, profesora. Sí, Gracias. Ok, pues nos habíamos... Empiezo y empiezan a conectarse. Ok, nos habíamos quedado en esta diapositiva donde estaban estas propuestas de Dunlap y William Catton, ahí en 1979, que más bien modificaron un poco el modelo del ecosistema social de Duncan hacia proponerlo más bien como el desarrollo de una sociología ambiental, dividiendo el concepto no solamente en la parte del ecosistema social, sino más bien en tres tipos de subsistemas, los cuales eran el sistema cultural, o en su propuesta son el sistema cultural, el sistema social y la personalidad. Sin embargo, aunque es en esta división de la propuesta anterior que tenía Duncan, en realidad es que ellos no explican con gran puntualidad qué se incluye en cada uno de estos tres subsistemas que componen la organización. De tal manera que posteriormente otro investigador de nombre de apellido Casas, perdón, en 1990, más bien propone que hay tres sistemas predominantes en la parte del escenario sociocultural, con inclusión de la economía y el medio ambiente, el cual él llamó biosfera, tecnosfera y sociosfera. La sociosfera estaba o está conformada por las entidades de creación humana con el fin de desarrollar y adaptar las relaciones internas y sociales respecto a los otros sistemas que son la biosfera y la tecnosfera. De tal manera que Casas decía que la sociosfera se está refiriendo al conjunto de instituciones políticas, económicas y culturales que de uno u otro modo ejercen predominio en el seno de una sociedad. Con este concepto de la sociosfera, Casas en realidad lo que está reforzando es esta idea de autonomía e independencia de lo social frente a lo natural y a lo tecnológico, que con el modelo de Duncan, que era pues no quedaba tan distanciado. Entonces, la gran diferencia de lo que hace Casas es poner a la sociosfera con esta diferencia puntual de que la sociosfera está implicando instituciones políticas, económicas y culturales, en donde es lo que está constituyendo propiamente al predominio de la conducta de una sociedad. Por eso les comento que más bien como que se refuerza la idea de autonomía e independencia de lo social frente a la biología, a lo ambiental y a lo tecnológico. Ay. Y entonces, aquí no queda claro el término que Duncan proponía sobre esta organización compleja de la sociedad. Y lo cierto es que si bien son un modelo que se propuso, la realidad es que es más bien como este intento de la sociología de adentrarse como ciencia, porque recuerden que el desarrollo sostenible pues tiene que ser interdisciplinario o demanda que exista la interdisciplinariedad. Este tipo de propuestas pues en realidad son aquellas que surgen desde la sociología para poder tener una incursión en el desarrollo sostenible. Entonces, es lo que se empieza a constituir como la sociología ambiental, que justamente pretenden el estudio y la comprensión
de cómo las estructuras políticas, económicas, sociales y culturales interaccionan con el medio ambiente y cómo dirigen la acción que hay en cuanto a la tecnología o tecnósfera, y por qué esta interacción ha terminado por poner o exponer a la sociedad ante un riesgo. Personalmente, desde la formación que tengo como bióloga, me resulta muy curioso cómo emplean los términos. Biosfera es algo que evidentemente existe, que lo podemos estudiar en áreas de la geología, de ciencias de la tierra, de geografía, de biología, pero el surgimiento o acuñar este tipo de términos me genera un poco de confusión a mí personalmente, hablar de una sociosfera, hablar de una tecnósfera. Em, Creo que si definimos a una sociedad, ya sabemos que pues una sociedad tiene ciertos usos y costumbres como lo habíamos estado viendo, y como parte de esos usos y costumbres e idiosincrasia que se forma en una sociedad en específico, pues también por lo tanto habrá cierta postura política social frente al desarrollo su, de su contexto actual, ¿no? Entonces, em, no sé qué tan adecuado, qué tanto en sociología desconozco. Eh, Traté de preguntarle en este fin de semana a un amigo que es propiamente sociólogo si había escuchado sobre estos conceptos. Me dijo que sí es algo que se está estudiando desde o que sí lo llegó a ver en su carrera, pero que también no terminaba de comprender bien desde dónde estaba surgiendo y cómo es que sustentaban estos términos. Igual también me dijo, me parecen un poco vagos, pero bueno, son propuestas interesantes de la incursión de la sociología también para empezar a tener este panorama que se queda, o más bien que se vuelve interdisciplinario. Pues finalmente comentar este tema que tiene que ver con la intervención en comunidades, porque eso es acción justamente de lo que hace la sociología. Es un proceso de intervención comunitaria que tiene como objetivo mejorar las condiciones de vida de una población y propiciar que la comunidad sea protagonista de dicho cambio. Lo que vemos justamente en esta caricatura es una mesa redonda en donde podemos ver a un ciudadano con sus cervezas, un ciclista, una señora, no sé, aquí por La Pala, un geólogo, una ama de casa tal vez, o vendedora, un científico, un cocinero, o quizá esto sea una persona con capacidades distintas, una estadista, abogada, qué sé yo, pero lo interesante es justamente que la sociología lo que tiene es, es un tipo de método muy empleado desde la sociología, la intervención en comunidades, en donde justamente se hace partícipe no solamente la opinión, sino también las propuestas de las personas que van a estar o en las que va a estar incidiendo cualquier cambio que se vaya a tomar dentro de un espacio, un territorio en donde ellos estén habitándolo o lo utilicen, o sea, su paso de tránsito, qué sé yo. Entonces, la intervención en comunidades tiene que ver con identificar necesidades, con visibilizar aspiraciones e incluso problemas o temas de interés para la comunidad, ¿no? Por ejemplo, México hizo un programa que se llamaba Limpiemos Nuestro México, que es un programa, no sé si todavía sigue vigente, pero pues que se llevó por ahí del 2010, que se realiza cada año, en el que se involucran medios de comunicación y la ciudadanía en general, y el objetivo es rescatar algún espacio ecológico que haya sido utilizado como lugar donde se llevan a cabo desechos o lo utilizan de basurero, y justamente empiezan
hacer la limpieza de ese espacio. Por ejemplo, Ciudad Universitaria también organizaba, creo que 2 veces al año, por parte de, pues, de este órgano que se llama el REPSA, que tiene que ver con el conservamiento del Pedregal de San Ángel. También sacaba como la jornada de voluntariado para ir a limpiar una pequeña región de parte del Pedregal del San Ángel que constituye pues el campus de Ciudad Universitaria, ¿no? Y creo que estas son acciones bien, bien bonitas, bien interesantes, en donde yo también recuerdo que cuando estuve en mi secundaria, eh, nos organizamos un grupo de compañeras para proponerle a la directora que nos dejara limpiar un espacio que estaba como abandonado, que tenía ahí ramas caídas, que había uno que otro arbolillo, pero que nos dejara limpiarlo. Y la verdad es que lo hicimos un poquito en plan con maña. Lo que no queríamos era entrar a la clase de un profesor que no nos agradaba nada y no nos gustaba cómo daba su clase, hacerlo en la hora de clase de ese profesor, pero pues también recuperar un espacio que fuera agradable a la vista de nuestro eh, pues espacio de recreo, cuidarlo, tener una jardinera bonita. Nos volamos tanto que después hasta pensábamos poder tener una hamaca y poder ir a sentarse, leer un libro, qué sé yo, pero que son acciones que surgen también, pues, desde la ciudadanía, ¿no? Yo también sé de pequeñas alcaldías en donde, pues, los ciudadanos se organizan para recuperar algún espacio público que ya estaba siendo muy descuidado y si ellos no pueden hacerlo con sus propios medios, se organizan para solicitar en la alcaldía pues los insumos o los materiales necesarios para poder llevar a cabo esa recuperación de los espacios públicos que al final pues como su nombre lo indica, ¿no? Pueden ser usados por las personas que vivimos cerca de ahí y que nos brindan beneficios importantes, pero a la par, pues estamos también readaptando un lugar que estaba siendo empleado como basurero. Entonces, creo que también hay ciertas compañías que llevan como su Reforestemos México. Adelante, si alguien levantó la mano, por favor. Yo quería decirle algo. ¿Sí me escucha, profesora? Sí, claro que sí. De hecho, yo vivo enfrente del Cerro de la Estrella. Ajá. Entonces, hace unas 2 semanas, el gobierno hizo un proyecto de volver a recuperar el cerro porque ya había personas que se estaban agarrando para cosechar y de hecho ya vivían ahí en las faldas del cerro. Entonces, hace 2 semanas vinieron a desalojar las casas que está atrás de la mía, que está justamente en el cerro. Ujú. Entonces, pues empezaron a quitar todo, ¿no? Te llevaron a los animalitos, por lo que yo me enteré, la señora dueña de los animalitos los vendió. ¿Qué tipo de Entonces animales vinieron tenía? tenía cerdos, conejos, gallos, Wow, burros y no me acuerdo qué más, wow. porque sí tenía varios, Entonces era un espacio pero grande. pues, sí, Ok. de hecho yo tuve todo ese día ahí pegada en mi ventana viendo todo, pero Doc- las personas que estaban documentando. llevando sí, de hecho sí, las personas que estaban llevando a los animales los agarraban muy feos, a los cerdos los aventaban así como nada, ya ni se me dio. Mi mamá sí les dijo de cosas. Qué bueno. Entonces, sí, y también de hecho en otra parte que está un poquito cerca de mi casa había chivos. Mira. Entonces, pues según lo que nos habían dicho a nosotros, porque mi mamá les preguntó desde que iban a recuperar todo ese espacio, iban a hacer, a volver a plantar, pero desde hace 2 semanas han dejado todo ahí, o sea, solamente quitaron las casas y ahí atrás de mi casa siguen todo, o sea, hay un montón de basura y así. Entonces, no sé O, qué onda con el o sea, gobierno, pero ahorita a mí me solo quedó parecía el buena la idea. cascajo. Ahorita es como un ¿Mande? vertidero de cascajo esa parte. Uh-huh. Ya. Es que yo a mí, por mi parte, sí pensaba que iba a ser algo ecológico. De hecho, como mi secundaria estaba cerca,
siempre íbamos a plantar de aquí al cerro, entonces yo pensé que iban a hacer algo así, pero no han hecho nada. Híjole. Bueno, ustedes pueden solicitar eso, ante la delegación, que no dejen ese escenario. ¿Alguien más está levantando la mano? Adelante. Sí, yo también quería comentar algo similar. Por ejemplo, yo vivo en la alcaldía de Xochimilco, en específico en un pueblo que se llama Santiago de Tepoztlán, Ujú. y aquí cuando llueve, bueno, tenemos, bueno, más en el pueblo hay un río. Entonces, cuando llueve, pues el río se desborda y usualmente como una o dos veces al año hacen limpieza de los ríos, pero recién los limpian y ya a la semana o a los días, ya está otra vez sucio, ya hay basura, ya hay animalitos muertos. Entonces, pues aquí, pues no dura nada. O sea, la gente como que ya agarró los ríos de basurero. Sí, entiendo. Me parece que también uno que pasa acá por Magdalena Contreras tiene ese mismo problema y de hecho me acuerdo que hace un par de años que hicieron una limpieza, encontraron un sillón, o sea, del río sacaron un sillón. Que yo decía, pero ¿qué pasa por la cabeza de las personas? O sea, no entiendo. Y creo que lo importante es que nosotros, pues, a veces creo que nos da pena decir las cosas, ¿no? Pero cuando veamos a alguien que de verdad no está teniendo una buena acción en nuestra comunidad, en nuestra localidad, sí es importante hacérselo saber de una buena manera y explicarle el por qué no es bueno que haga eso, ¿no? Tal vez podríamos recibir una respuesta mala y tal vez nos salgan con el clásico, ¿a ti qué te importa? ¿A ti en qué te afecta? Pero pues en realidad es que sí nos afectan mucho, ¿no? O sea, es un hecho que sí nos afectan mucho. Y esa mentalidad egoísta de decir, ¿a ti en qué te afecta? No, sí me estás afectando. En realidad, tu acción sí me está afectando a mí y a todos los vecinos, ¿no? Si alguien más tenía la mano levantada adelante, ya no. No, maestra, nada más eran Ok, ellas. gracias. Ay, es que para ver sus manitas levantadas tengo que salirme de la Es presentación. Katia, quiere Adelante, comentar. Katia. Bueno, yo quería comentar que aquí por mi casa, lo que hicieron fue juntar a varios vecinos para limpiar lo que es la ciclopista y también decidieron poner plantita, bueno, plantar árboles, plantar también algunas cosas que nos sirvan y ya si alguno quería tomarlas, pues podría pasar y ya sin problemas, ahora sí que agarrar lo que necesitaran. Pero sí de vez en cuando se juntan todos ellos para limpiar e incluso como ya estaban invadiendo toda la parte de los árboles, pusieron como rejas para que no pasaran y ese espacio se le quede a los arbolitos y pues no los anden ahí atropellando con todas sus cosas porque se ponen los mercados los fines de semana. Sí, eso es algo bien curioso. ¿Es por la ciclopista de Tlalpan, Katia? Sí, Hubo una época cuando terminé mi maestría que entré a trabajar un rato en la delegación Tlalpan y estábamos en un programa, como en el área deportiva, y entonces la idea que teníamos era la reactivación de esa ciclopista, porque justamente veíamos cómo los fines de semana la ciclopista más bien se había vuelto un pasillo para el tianguis. Y me acuerdo que sí fue una negociación de pleitos, que duró como mes y medio, de estar tratando de hablar con los líderes del tianguis, de explicarles que queríamos una vez al mes nada más que dejaran libre la ciclopista para poder hacer un evento que contemplaba, no recuerdo cuántos kilómetros, de que estuviera despejado. Y pues la delegación iba a dar préstamo de bicicletas para que las personas de ahí cerca fueran a solicitar una bicicleta y la recorrieran. Entonces fue bien difícil, o sea, la verdad es que pudimos hacer el evento como 2 veces y después no tuvimos como más apoyo por parte de Desarrollo Social de Tlalpan y tuvimos que suspender el proyecto. En realidad el proyecto lo habíamos titulado Muévete en bici en Tlalpan o Pedaleando con Tlalpan, algo así.
y en la ciclopista solamente lo pudimos hacer 2 veces, y para poder implementarlo, fue un lío. Está bien complicado también, ¿no? Porque por otra parte, pues nos explicaban que los fines de semana para ellos era como el día que podían conseguir algo de dinero. Pues no es nada sencillo resolver la situación en realidad. Adelante, Ailén. Ahorita que dijo eso de los tianguis, maestra, yo vivo en la alcaldía, en la alcaldía de Iztapalapa, y yo iba a la escuela en la zona de lo que es Santa Cruz y todo eso. Entonces, los jueves se hacía un mercado enorme, enorme, enorme ahí en Santa Cruz, pero vendían muchas cosas la gente, o sea, no era mercado como de fruta, sino de muchas cosas. Entonces, había muchas veces en las que los días jueves se hacía un tráfico, pero horrible, 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 horrible ahí en esa zona. Y según habían dicho que iban a quitar a los tianguistas de ahí, y lo único que provocaron fue como que hicieran sus revuelos y no lograron concretar nada hasta que tiempo después pues sí ya ellos como que analizaron ese punto, y también porque dejaban mucha basura, y lo peor de todo era de que como en esa parte cuando llueve se inunda horrible, parecen albercas cuando llueve en esa zona. Entonces con la basura que ellos dejaban, pues sí fue como que abrieron sus ojos y lograron pasarse a una zona donde está alto y tienen el compromiso de que tienen que dejar súper limpio, porque también no es como no es calle de carros donde pueda pasar los carros, sino que es como una plancha para que la gente pueda caminar y todo eso. Entonces eso fue como que el compromiso al que llegaron. Sí, y la verdad es que sí se necesita mucho la intervención por parte de instituciones de las delegaciones para que también este tipo de organización y de grupos, porque también hay fines políticos bien metidos, puedan llegar a acuerdos saludables, ¿no? Nosotros nos faltó como mucho apoyo por parte de Desarrollo Social de Tlalpan, sí lo recuerdo. Ok, gracias por sus comentarios. Voy a continuar con esta parte de la intervención en las comunidades. Y entonces, pues, justamente estas actividades de intervención en las comunidades, ya les decía, se trata principalmente de procesos que pueden ser tanto a mediano como a largo plazo, ¿no? Como es escuchar los puntos de vista de todas las personas que tienen que ver, que intervienen, pues no son cosas que se puedan resolver de la noche a la mañana. Estos pues, procesos tanto de mediano como a largo plazo pueden estar siendo muy generales o pueden estar centrados en un punto en específico, en una comunidad en específico, y esto tiene que ver con ese conjunto de intereses que se constituye por los elementos y sus interrelaciones, tal como son pues el territorio, la población, los recursos, las demandas de esa comunidad, y también pues bien importante la dinámica de relaciones de poder. De tal manera que en todo proceso comunitario se tiene que tener en cuenta, voy a poner completa la presentación, se tiene que tener en cuenta los siguientes aspectos, ¿no? En la intervención tiene que haber un conocimiento y comprensión de la realidad. Eso ahorita lo vamos a ver con detalle. Lo que quiero mostrarles más bien en esta diapositiva es una metodología del tipo del proceso de intervención comunitaria. No todas se llevan de esta manera, algunas se requieren de ciertas particularidades, pero de manera general se constituye como por este tipo de fases, ¿no? Esta, por ejemplo, tiene que ver con la Reunión Nacional de Alimentación y Desarrollo Comunitario en la Ciudad de México en el año del 2014, y la metodología que llevaron fue el paso 1, la focalización, ¿no? Que es como delimitar cuál es el problema. El paso 2, la primera visita a la comunidad. Posteriormente de esa visita, pues elaborar un diagnóstico exploratorio. Ya que se lleva a cabo esa elaboración, se hace una asamblea y una conformación con el gobierno, ¿no? Por parte del gobierno o con instituciones del gobierno.
Después se da un diagnóstico participativo. En este diagnóstico participativo, este instrumento, por lo tanto, se implementa en un programa de trabajo comunitario. Se hace esta propuesta a la comunidad, se le muestra los proyectos o el proyecto comunitario que se desarrolla con base en las fases anteriores. Se lleva a cabo una evaluación anual de cómo es que está funcionando y de esta manera se interrelaciona aquí esa evaluación con más asambleas y conformaciones, a lo cual se le conoce como seguimiento y continuidad de esa intervención comunitaria. Y finalmente se da un cierre en el cual se espera que el programa o el proyecto implementado, les decía, dependiendo si es a mediano o a largo plazo, se perpetúe por el tiempo establecido. Y debido a ello, pues una intervención de comunidades debe de contemplar estos 5 pasos: conocimiento y comprensión de la realidad, una perspectiva global, información, información que se tiene que proporcionar a la comunidad, porque si no se proporciona este tipo de información, pues no hay participación. Hay que recordar que la información es pública y además es un derecho ciudadano en todos los ámbitos, en el ámbito de la salud, de la educación, de la seguridad. Todos los conocimientos que se gesten deben de ser compartidos para saber desde dónde se parte y hacia dónde se va. Entonces, la información tiene que estar al alcance de todos los que están involucrando, tanto los sociólogos que están tratando de implementar un proyecto o de proponer o de llevar a cabo un cambio en una comunidad, como la misma comunidad, ¿no? Y además, esta información, de ser necesaria, tiene que ser adaptada a los lenguajes de esa comunidad. De tal manera que si, por ejemplo, se está haciendo alguna intervención en una comunidad que habla un dialecto, la información se les tiene que proporcionar en su dialecto para que ellos también puedan tener esa adquisición por medio de su lengua y del pensamiento que les constituye su lenguaje. Esta parte de la perspectiva global es una construcción de todo el panorama de diagnóstico que se tiene que dar para la comunidad, ¿no? Es como la parte que les comentaba dentro de la metodología, tener el marco, el marcado el problema con todas las dimensiones de algo que si se va a atacar, ver cómo va a afectar en toda su dimensionalidad, ¿no? De ahí que previamente pues se requiere de un conocimiento y comprensión de la realidad que se basa por medio de estudios previos, que estos pueden ser cuantitativos, y de la utilización de técnicas también cualitativas, como son las entrevistas, los cuestionarios, las historias de vida de las personas que están ahí, recorridos de los barrios, los grupos focales, llevar a cabo talleres, recopilación de relatos, de las tópicos, etcétera, etcétera. La coordinación, que en esta parte, pues sin coordinación no puede existir una intervención comunitaria, porque cada actor que está participando en estos cambios tiene un valor social, independientemente de si son a nivel público, a nivel privado, o sea, todos tienen un papel importante. Eh, Debido a esto, pues en la coordinación es donde luego se detienen más las situaciones y es importante poder, aunque haya momentos donde no se puede avanzar un poquito más, mantener una continuidad en donde haya participación también por parte de las instituciones y no solamente de las personas, ¿no? Una institución como que genera un poquito más de peso su presencia para tener un llamado a la participación. Entonces, la coordinación, pues es prácticamente de personal técnico, pero se debe de contar con el apoyo de una institución. Así, por ejemplo, si se va a llevar a cabo, no sé, alguna intervención en alguna comunidad donde están muy elevados los índices de violencia intrafamiliar, pues es importante, por ejemplo, tener el apoyo del DIF para hacer un llamamiento, probablemente del Instituto de la Mujer, etcétera, etcétera, ¿no? Y pues finalmente la participación ciudadana, y está entendida como un proceso y cesión de poder en el que, al posicionarse como ciudadanos con derechos que tenemos, pero también con obligaciones y deberes,
nos permite la posibilidad de pasar de ser un simple consumidor o ser un prestador de servicios a un ciudadano con un agente de cambio, ¿no? Pero además puede incluso ser de un propio cambio que se encamine a el desarrollo de nuestra comunidad o individual, pero también pues formar parte de una estructura social organizada. Esto pues es bien importante y hacer comunidad es algo relevante que nos proporciona herramientas en colectivo, pero también nos lleva a buscar y a desarrollar fines en común. Entonces, ¿en qué campos se llevan a cabo estas intervenciones de las comunidades? En proyectos sociales, en proyectos de construcción ciudadana, en proyectos de mejora de la calidad de vida, en proyectos de fortalecimiento cultural. ¿Y cuáles son las herramientas más empleadas para este tipo de intervención en las comunidades? Son las más usadas estas 4: investigación, acción participativa, la animación, en el sentido de animar a las personas a participar, la animación sociocultural, la capacitación, fortalecimiento y sistematización de experiencias locales, la detección, reconocimiento, creación y movilización de redes ciudadanas. En estas redes, pues entran desde familias hasta comunidades u organizaciones importantes, dependiendo del área de estudio, ¿no?, que se esté llevando a cabo. Y finalmente con este tópico estamos concluyendo esta parte del escenario sociocultural del desarrollo sostenible. ¿Alguien tiene alguna duda, comentario o pregunta al respecto? ¿No? De mi parte, ninguna. No, maestra. Gracias. Entonces comencemos con el último escenario o la esfera que abarca el desarrollo sostenible, que es el escenario económico. En esta parte va a haber temas que ustedes van a presentar. Yo voy a hablarles ahorita un poco de economía y diversidad y voy a cerrar, si me da tiempo, con la parte del efecto que tienen las actividades económicas sobre el planeta, pero ustedes en sus exposiciones pues llevarán a cabo este tema, como es el sistema de producción, oferta, demanda, el Producto Interno Bruto, ciertos indicadores de bienestar económico o que generalmente son indicadores dentro del área del aspecto de la ciencia de la economía. Entonces, ¿ya están viendo la presentación? Se No, ve la maestra. misma de hace rato. Es la misma de hace rato, es que abrí la otra, pero no sé si me la... a ver, déjenme checo acá. Claro, ya veo. Entonces, déjenme cerrarla y decirle que es otra ventana. Dejar de presentar. Y ahora quiero presentar una ventanilla. Aquí está. Ahora sí ya. Sí. Ya. Gracias. Y pues entonces, antes de entrar de lleno a esta parte, pues es importante que definamos qué es la economía, ¿no? Y pues encontré esta definición que se adhiere un poco a los intereses del medio ambiente. Me gustó esta. No es una definición estrictamente económica desde el área de la economía, en donde define la economía como esa relación del comportamiento del ser humano con sus necesidades. Es algo que evidentemente hemos estado comentando, ¿no? Es garantizar las necesidades de las generaciones futuras. Entonces, pues desde luego que tiene que intervenir la economía con esa definición del desarrollo sustentable. En donde además un rasgo de esta ciencia es que se refiere a la actividad económica como parte de la actividad humana que tiene como objeto el estudio del comportamiento humano, que se limita al estudio de la
parte económica dentro de esa conducta, ¿no? Es decir, no solamente está abarcando la situación de la satisfacción de una necesidad, sino además cómo va cambiando esa conducta que nosotros empleamos para poder llevar a cabo la satisfacción de esas necesidades. Y entonces, bajo ese esquema, pues existe una diversidad económica. Una diversidad económica hace referencia a que en distintas naciones va a haber un sistema económico confiable y productivo, el cual debe tener como objetivo nuevamente la satisfacción de la gente mediante el uso equitativo y ecológicamente sustentable de los recursos del planeta, teniendo en cuenta que no son inagotables, ¿no? Esta parte en donde la economía no ve que los recursos, tanto renovables como no renovables, estén poniendo en riesgo la salud del medio ambiente, de ahí que les ponga como esta imagen donde pues la parte de los árboles y pues, prácticamente la biosfera son como los pulmones del planeta, ¿no? En realidad, y que si dañamos los pulmones de nuestro planeta, pues vamos a colapsar, ¿no? No habrá economía que pueda eh, ayudarnos a seguir subsistiendo y viviendo si nosotros lo dañamos. Entonces, lo lamentable es que en México desde hace bastante tiempo, pues la economía está basada en el mercado libre que prácticamente se está enfocando a las exportaciones. Y eso, como ustedes nos lo presentarán en parte de uno de estos temas, como lo es la economía local versus la global, pues no resulta tan amigable ni tan sano ni para el medio ambiente ni para la economía de nuestra nación que es México. Entonces, en la actualidad, las diferencias económicas y sociales en el mundo, la verdad es que son cada vez más grandes y en consecuencia, millones de personas no tienen la posibilidad de satisfacer sus necesidades básicas más elementales, como puede ser la adquisición de comida, el acceso al agua, el poder tener una buena calidad de aire que respiramos, es decir, un aire limpio, tener una buena educación, tener salud, tener una vivienda digna, ¿no? Por desgracia, pues las riquezas naturales de las comunidades, como pueden ser los bosques, las selvas, lugares ricos en minerales y también los combustibles fósiles, siguen siendo explotados a ritmos que son ya insustentables, los cuales pues siguen siendo el sustrato, la materia prima para seguir abonando a esta economía globalizada. Esto además pues tiene un impacto en la democracia, ¿no? Déjenme pongo el punterito. La democracia se va erosionando y a medida que el poder se va centrando en menos manos, pues esto va haciendo que no exista democracia. Tal como podemos ver aquí, quienes están manteniendo la economía con el trabajo, pues son los ciudadanos, mientras que el gobierno puede estar holgazaneando y la banca estar prácticamente, pues como vemos aquí, robándole al ciudadano, ¿no? Y esto es algo que se ha perpetuado prácticamente por el sistema neoliberal, ¿no? Que se ha presentado por muchísimo tiempo en México. Yo creo que desde finales de los 50 se empezó a darse como la implementación de este sistema neoliberal y que pues con los gobiernos priistas se promovió y se asentó con mayor fuerza este tipo de modelos. El problema de todo esto es que la diversidad biológica y cultural pues están desapareciendo a ritmos alarmantes, al tiempo que pues muchas conquistas sociales y ambientales logran con muchísimo esfuerzo empezar a hacer visibles ciertos problemas y a generar algún o este tipo de conciencia en los ciudadanos, pues también se da una índole de amenazas, ¿no? No sé si les comentaba aquí a ustedes, pero
pues llama mucho la atención que ahorita con el gobierno de Andrés Manuel se han presentado más asesinatos a activistas locales, comunitarios, que en alguna otra presidencia, ¿no? Han matado a muchísimos activistas ambientales de comunidades específicas, los han asesinado, y eso es de llamar la atención, tanto si es un sabotaje para la actual presidencia o si no lo es. Lo hecho es que lo que se está evidenciando es que no se está garantizando la seguridad para aquellas personas que están llevando a cabo acciones en beneficio de la prevalencia, conservación ambiental dentro de sus comunidades. Entonces, ¿qué es el neoliberalismo? El neoliberalismo en realidad es un término que se le adjudica a creo que es sociólogo, pero me parece que también estudió economía, de nombre Alexander Rustov. Lo acuñó en 1938, en donde prácticamente los principios del neoliberalismo están aquí enumerados. Los principios del neoliberalismo es tener una libertad absoluta, una defensa de la propiedad privada, un predominio pleno del mercado, una filosofía individualista o del individualismo, un libre mercado, un orden político y una pequeña intervención del Estado en este tipo de actividades, ¿no? De tal manera que, pues, la propiedad privada, aquí que se defiende bastante, es una de las características más importantes del neoliberalismo, porque aquí se defiende que la mayor parte de los bienes y factores de producción deben de ser propiedad privada. Y esto se vuelve grave, ¿no? ¿Hasta qué punto México ha permitido la privatización de muchas superficies de tierra, de comunidades, para llevar a cabo, por ejemplo, la construcción de plantas eólicas, de estas minerías con Canadá, lo que hablábamos del socavón de Puebla, que Bonafón puede estar haciendo uso excesivo del agua de esa localidad o de esa región territorial indiscriminadamente, pues es lo grave de esta defensa de la propiedad privada. La otra gravedad es el poco papel que tiene el Estado, puesto que si bien el neoliberalismo no plantea la supresión del Estado, sí lo deja muy limitado en funciones. Y la parte del libre mercado, pues defiende completamente esa libertad del mercado, afirmando que es la mejor manera de optimizar la asignación de recursos. Si bien en principio tal vez eso no era malo, lo cierto es que al haber esa mayor libertad de mercado, pues también va ocurriendo que haya una acumulación de riqueza por unos cuantos, mientras se va dando un crecimiento en la pobreza, lo que va haciendo cada vez más grande, pues, esta brecha entre ricos y pobres, ¿no? Y pues aquí en el liberalismo también son muy importantes los impuestos, de tal manera que el impuesto técnicamente en el neoliberalismo debe de tener una reducción, puesto que técnicamente tendría que estarse dando un menor gasto público. Suena lógico que haya un menor gasto público si de verdad está existiendo una defensa de la propiedad privada, ¿no? O sea, ¿por qué tendríamos que estar pagando con impuestos un alumbrado público si entonces técnicamente esa banqueta le pertenece a McDonald's? Y si McDonald's compró esa banqueta, pues que él pague por el alumbrado de esa parte de la banqueta, por ponerles un ejemplo, ¿no? O sea, técnicamente con el neoliberalismo eso sonaba como bien y la verdad es que no está siendo así. Entonces, en este cartoon, pues lo que vemos es justamente cómo con el neoliberalismo se pactan acuerdos interesantes entre propiedad privada y sistema bancario, en donde el gobierno pues prácticamente los atiende en bandeja de plata, mientras que al pueblo pues no le toca ni le está quedando ninguna atención o ni siquiera un voltear a verlos, ¿no?
¿Dudas o preguntas al respecto de esto? Ok. Y entonces, pues ahorita podríamos pensar cuál es la diferencia entre neoliberalismo y capitalismo. Y la verdad es que la principal diferencia entre estos dos sistemas económicos reside en el papel que el Estado está jugando dentro de la economía de una nación. De tal manera que si bien el capitalismo es el modelo más utilizado en los países del mundo, eh, el capitalismo defiende que debe de existir una economía de mercado y que dentro de esta economía del mercado se tiene que estar garantizando la libertad económica y la propiedad privada de los factores de producción. Sin embargo, en el capitalismo, el Estado interviene como un agente que está regulando esta relación de propiedad privada y sistemas de producción. En el neoliberalismo, la intervención del Estado es prácticamente nula, pero la verdad es que yo creo que un modelo neoliberal está formando parte del capitalismo. Entonces, la diferencia podría darse nada más como en qué tanto papel tiene de intervención el Estado, pero el neoliberalismo es como el hijito del capitalismo. Yo diría que las diferencias son más teóricas que prácticas en realidad. Entonces, pues bueno, ahorita que ya definimos lo que es la economía, lo que es una diversidad económica, pues hablar un poco también de, independientemente del sistema económico que adquiere una nación, cómo se puede medir de manera adecuada el bienestar económico de una nación. Y para ello, el bienestar económico es aquel en donde se maximiza, o uno que fuera adecuado en realidad, tendría que ser aquel en donde se maximiza el bienestar social a través del crecimiento económico y no tendría que ser el bienestar económico por encima del social. Eh, de tal manera que pues comúnmente este bienestar económico trata de medirse por medio de la renta per cápita, es decir, por la cantidad de bienes y servicios que produce en promedio el ciudadano de un territorio. Por lo tanto, pues es como pensar el número o qué cantidad de personas en un país cuentan con un empleo, a qué edad alcanzan un empleo, en qué momento dejan de ser también empleados, es decir, qué tanto se da un desempleo y si este desempleo es llevado por una cuestión estructural, es decir, que tenga que ver falta de preparación o que no esté habiendo oportunidades de trabajo, o que la edad esté siendo una limitante, etcétera, etcétera. Y pues también con un adecuado bienestar, con la medición adecuada del bienestar económico, tendríamos que considerar que existe una distribución de renta efectiva, es decir, que no existiera desigualdad económica y que todos los ciudadanos pudiésemos acceder a las mismas oportunidades, que se dé la reducción de la desigualdad económica, porque está comprobado que al darse la reducción de la desigualdad económica, también se disminuye la desigualdad social. Entonces, existiría una menor brecha del ingreso per cápita, que esta, pues, generalmente solo está relacionada a que si no hay tanta diferencia en salarios, hay una mayor equidad en distintas categorías, ¿no? Una mayor equidad en cuanto a la participación de derechos humanos, en cuanto a la participación política. Y pues para poder medir el bienestar económico se han considerado diversos indicadores, ¿no? Yo no voy a profundizar en ellos porque van a ser sus temas de exposición, pero se considera el Producto Interno Bruto. Aquí se me borraron las letras, pero también se considera, más bien se fue para arribita, el índice de desarrollo humano, el índice de desarrollo social que los definimos ya en el escenario sociocultural. Este índice, que por sus siglas en inglés es el Índice de Bienestar Económico Sostenible, el ISEU,
es un indicador económico cuyo objetivo es reflejar la realidad económica, social y cultural de una comunidad, localidad o país. Este es importante porque es de más reciente creación y empieza desacreditado un poquito a los otros, ya este surge propiamente en este marco del modelo de desarrollo sostenible. Y también está el índice de Gini. El índice de Gini es uno de los indicadores económicos que más se utiliza. Es un tipo de análisis estadístico que permite medir el grado de la distribución de la riqueza o el consumo entre los individuos de un país. Y pues este va como los otros índices de 0 a 1. Esta indicación de 0 a 1, entre más cercano esté a 0, significa que hay una menor concentración de pobreza, digo, de la riqueza, pues por lo tanto también de la pobreza, lo que habla de que hay una equidad económica entre los ciudadanos de esa población y entre más cercano esté a uno, pues habla de que la riqueza se está concentrando en ciertos factores de esa sociedad y por lo tanto también está existiendo un crecimiento de la pobreza en esa sociedad. Y entonces aquí vemos esta gráfica, vemos a los países, aquí está el índice que va de 0.24 a 0.69. Veamos cómo Namibia es el país con un índice de Gini que nos está indicando que tiene una mayor brecha entre ricos y pobres, ¿no? Mientras que quien no lo tiene tanto, vean, es Noruega, Irlanda, Estados Unidos, Dinamarca, Finlandia, Suiza, perdón, Austria, Reino Unido, Canadá, Japón, Alemania, Francia, Italia, Singapur, España. México, por aquí anda, como a la mitad, ¿no? Más acercándose al 0 que al 5, en 0.49. Y pues aquí cerquita de ellos otros países también de Latinoamérica, como Uruguay, Venezuela, Ecuador. eh, Pues nos están hablando de en qué lugar se tiene un mejor acceso a los salarios y no caer en ser seres muy ricos o seres muy pobres, ¿no? Sino prácticamente una equidad en cuanto al acceso y consumo de bienes y servicios. ¿Dudas o preguntas hasta aquí? Ok. Entonces, lo que es importante resaltar es que pues las políticas económicas vigentes que pues han sido promovidas por el Banco Mundial y por el Fondo Monetario Internacional principalmente, lo que han demostrado es agravar la pobreza y las desigualdades al transferir las riquezas desde los países pobres hacia aquellos con más recursos económicos, lo cual pues a su vez va recrudeciendo la deuda económica, que además pues también va haciendo que los países estén haciendo mayor uso o mal uso de sus recursos naturales y se genere también una deuda ecológica con los países más pobres, ¿no? En ese sentido, esta redistribución debería de ser revertida a fin de alcanzar un equilibrio que garantice que el acceso a los recursos y los beneficios derivados de su uso esté distribuido de manera equitativa en cada país, pero también entre los diversos países que conforman el planeta, ¿no? No es justo que si Canadá no tiene depósitos o recursos naturales para las minerías, venga México a sustraer los minerales. No es justo que si nosotros tenemos depósitos de biocombustibles fósiles, lo podamos extraer, pero tengamos que enviarlo a Estados Unidos para que le dé el refinamiento y nos los venda más caro. O sea, esas son las cosas que no están siendo correctas, que se tiene que dar una inversión de la verdadera economía de cada nación y por eso se tienen que establecer correctamente las prioridades, ¿no? Estas dos instituciones fueron creadas en 1944, surgen producto o después de la Segunda Guerra Mundial. Técnicamente supone que tienen pues funciones complementarias.
El Banco Mundial trabaja con países en desarrollo con el fin de reducir la pobreza y aumentar la prosperidad compartida, mientras que el Fondo Monetario Internacional se ocupa de estabilizar el sistema monetario internacional y actuar como autoridad de supervisión en el sistema mundial de los cambios que se den monetariamente, ¿no? Entonces, parte de lo que también se debe de hacer al cambiar las prioridades es desarrollar y aplicar políticas que estén promoviendo la estabilidad económica y contribuyan a la sustentabilidad, o al menos que estén construyendo un componente básico y fundamental de las economías sustentables. De tal manera que esto no esté haciendo que se erosionen más o se deterioren más también los recursos naturales, y que la economía también se gire de estar favoreciendo la economía global, cambie a favorecer la economía local. De aquí este punto de reequilibrar el comercio, fortaleciendo las economías locales, que si bien es verdad que un comercio internacional es inevitable por la globalización actual en la que vivimos, y que también debe de ser conveniente, la clave también es satisfacer las necesidades básicas de la población, pero con las economías locales que sean sanas y vigorosas, ¿no? Ahora con esta parte de la pandemia, pues hubo mucho esta campaña de compra local, consume local, de tratar de ayudar a los pequeños negocios locales, de no estar haciendo compras en Walmart, en Aurrera, o sea, como que las cosas fueran a las pequeñas tienditas que están cerca de nuestra casa. Digo, a veces también, y lamentablemente, probablemente es más caro comprar algún producto en la tiendita que ir a la Aurrera o al Walmart, ¿no? Pero eso también tiene que ver con el problema de la renta, ¿no? Tal vez esas personas no son dueñas del lugar donde tienen su tiendita y a su vez tienen que pagar renta. Entonces ahí se vuelve un poquito raro y un círculo vicioso. Pero pues es importante reequilibrar esa economía, restándole primacía al comercio internacional y dando prioridad pues al comercio local y regional, así como ayudar a las pequeñas y medianas empresas que además pues fomentan la autoeficiencia local. Y finalmente, ya son las 6:02. Me faltaron 3 diapositivas, pero ya solamente es para hablarles de este concepto de la huella ecológica. Lo hago el próximo lunes, antes de sus exposiciones, para concluir yo esta parte del escenario económico y irnos de lleno con los otros conceptos que ahorita más o menos estuve mencionando, para terminar de ver el escenario económico del modelo de desarrollo sustentable, las dimensiones a las cuales se está enfrentando, ¿ok? ¿Dudas, preguntas o comentarios? No, profesora. ¿No? Yo sí tengo una duda, profesora. Adelante, Ayomi. Cuando estamos hablando de las economías locales, cuando, por ejemplo, las economías locales también compran a las economías globales, entonces ya sí sería economía global o economía local. En realidad estaría siendo economía global. Si una economía local propiamente es, por ejemplo, estas personas que luego se ponen afuera de los mercados, que vienen de otras comunidades como de Milpalta, de Xochimilco, y traen vendiendo lo que ellos están cultivando, cosechando en la chinampa, ¿no? Eso sería una economía local. Lo que también pueden sustraer de sus localidades y sacarlo al mercado. Ok, profesora, gracias. No hay de qué. ¿Alguien más? Dentro de estos también entraría entonces, por ejemplo, la central de abastos, que muchas personas van ahí y después, por ejemplo, van a un mercadito, ponen su puesto y venden. En la central de abastos se combina la economía local y la global. Es más la local, porque en realidad si vienen muchas personas de otras partes de los estados a hacer ahí su venta, y si de nuestros mercados que están cerca de nuestra alcaldía o de nuestra casa, alguien va a la central de abastos o a la Merced y nos lo vende aquí, eso estaría siendo economía local.
Ujú, Sí, gracias. no hay de qué. Pues tengan un excelente inicio de semana y nos vemos el próximo lunes con sus exposiciones, ¿vale? Adelante, Laura. ¿Puedo quedarme con usted al final, profesora? Sí. Adelante, Luis. Juan, maestra, ¿se me podría